presentamos El laboratorio secreto de Varsovia. Abril de 1942, Varsovia, Polonia. En medio de la penumbra del gueto, el agente clandestino Jakub Kowalski avanzaba con cautela por un estrecho pasadizo subterráneo. La humedad y el olor a moho impregnaban el aire, pero lo que encontró al final del túnel fue mucho más perturbador. Ante sus ojos se desplegaba un laboratorio clandestino nazi, repleto de equipos científicos y documentos esparcidos. En el centro de la sala, una camilla con correas de cuero y manchas de sangre seca. Jakub sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué experimentos inhumanos se llevaban a cabo aquí? Varsovia, bajo la ocupación nazi, era un lugar de desesperación y resistencia. El gueto, creado en 1940, albergaba a cientos de miles de judíos en condiciones inhumanas. La ciudad, dividida y vigilada, era un hervidero de tensión y miedo. En este entorno opresivo, la resistencia polaca luchaba por sobrevivir y sabotear al enemigo. Jakub, miembro de la resistencia, había descubierto el túnel por accidente mientras buscaba una ruta de escape para los habitantes del gueto. El gueto de Varsovia era un lugar de sufrimiento indescriptible. Las calles estrechas y abarrotadas estaban llenas de personas desesperadas, luchando por sobrevivir día a día. La comida escaseaba y las enfermedades se propagaban rápidamente. Los nazis controlaban cada aspecto de la vida en el gueto, imponiendo toques de queda y realizando redadas constantes. En medio de esta opresión, la resistencia polaca trabajaba incansablemente para socavar el control nazi y ayudar a los prisioneros del gueto. El descubrimiento del laboratorio no solo era inquietante, sino que planteaba preguntas urgentes. Jakub sabía que debía informar a sus superiores, pero también entendía que cada minuto contaba. Decidió explorar más a fondo, buscando pistas sobre los experimentos que se realizaban allí. Encontró frascos con sustancias químicas, documentos en alemán y fotografías de personas sometidas a pruebas. Entre los papeles, una carta firmada por un tal Dr. Heinrich Müller, detallando experimentos con prisioneros del gueto. Jakub se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más grande de lo que había imaginado. Los documentos mencionaban términos científicos complejos y referencias a experimentos genéticos. Las fotografías mostraban a personas con expresiones de dolor y desesperación, algunas de ellas con deformidades visibles. Jakub sintió una mezcla de horror y determinación. Sabía que debía detener estos experimentos a toda costa. Jakub recogió algunos documentos y se dispuso a salir del laboratorio cuando escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de una pila de cajas y observó a dos hombres uniformados entrar. Hablaban en voz baja, mencionando algo sobre el proyecto Umbra y resultados prometedores. Jakub apenas podía contener su respiración. Cuando los hombres se marcharon, salió de su escondite y se apresuró a regresar al gueto. Esa noche, en una reunión secreta, compartió su hallazgo con otros miembros de la resistencia. La noticia del laboratorio y los experimentos causó conmoción y horror. La resistencia decidió que debían actuar rápidamente. Jakub y un pequeño grupo de agentes planearon infiltrarse en el laboratorio para obtener más pruebas y, si era posible, sabotear los experimentos. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, un traidor entre ellos reveló sus planes a los nazis. Jakub fue capturado y llevado al laboratorio, donde se encontró cara a cara con el siniestro Dr. Müller. «Bienvenido, agente Kowalski», dijo Müller con una sonrisa fría. «Parece que serás nuestro próximo sujeto de prueba». La resistencia decidió que debían actuar rápidamente. Jakub y un pequeño grupo de agentes planearon infiltrarse en el laboratorio para obtener más pruebas y, si era posible, sabotear los experimentos. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, un traidor entre ellos reveló sus planes a los nazis. Jakub fue capturado y llevado al laboratorio, donde se encontró cara a cara con el siniestro Dr. Müller. «Bienvenido, agente Kowalski», dijo Müller con una sonrisa fría. «Parece que serás nuestro próximo sujeto de prueba». Jakub fue atado a la camilla en el centro del laboratorio.
La luz fría de las lámparas fluorescentes iluminaba su rostro sudoroso. Dr. Heinrich Müller se acercó con una jeringa llena de un líquido desconocido. Este suero es el resultado de años de investigación, dijo Müller. Veremos si eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Jakub cerró los ojos, preparándose para lo peor, cuando de repente, una explosión sacudió el laboratorio. Los miembros de la resistencia habían lanzado un ataque sorpresa. En medio del caos, Jakub logró liberarse de las correas y se unió a sus compañeros. La resistencia había venido preparada, armada con explosivos y armas robadas. Mientras los nazis intentaban defender el laboratorio, Jakub y su equipo se dirigieron a la sala de archivos, donde encontraron más documentos sobre el proyecto Umbra. Descubrieron que los experimentos de Müller estaban destinados a crear soldados con habilidades sobrehumanas, utilizando prisioneros del gueto como sujetos de prueba. Jakub Kowalski se encontraba atado a la camilla en el centro del laboratorio. La luz fría de las lámparas fluorescentes iluminaba su rostro sudoroso. Dr. Heinrich Müller se acercó con una jeringa llena de un líquido desconocido. Este suero es el resultado de años de investigación, dijo Müller. Veremos si eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Jakub cerró los ojos, preparándose para lo peor, cuando de repente, una explosión sacudió el laboratorio. Los miembros de la resistencia habían lanzado un ataque sorpresa. En medio del caos, Jakub logró liberarse de las correas y se unió a sus compañeros. La resistencia había venido preparada, armada con explosivos y armas robadas. Mientras los nazis intentaban defender el laboratorio, Jakub y su equipo se dirigieron a la sala de archivos, donde encontraron más documentos sobre el proyecto Umbra. Descubrieron que los experimentos de Müller estaban destinados a crear soldados con habilidades sobrehumanas, utilizando prisioneros del gueto como sujetos de prueba. Jakub y su equipo sabían que debían actuar rápidamente. Mientras los combates continuaban en el laboratorio, comenzaron a recopilar toda la información posible. Encontraron diarios de experimentos, muestras de suero y fotografías que documentaban los horribles efectos secundarios de los experimentos. Los sujetos de prueba mostraban signos de mutación y pérdida de cordura. Jakub sintió una mezcla de horror y determinación. Sabía que debían detener estos experimentos a toda costa. Mientras tanto, los miembros de la resistencia luchaban ferozmente contra los soldados nazis. Las explosiones y los disparos resonaban en los pasillos del laboratorio. Jakub y su equipo lograron encontrar una salida secreta que conducía a un túnel subterráneo. Decidieron utilizar este túnel para escapar con las pruebas que habían recopilado. Sin embargo, sabían que no podían dejar el laboratorio intacto. Colocaron explosivos en puntos estratégicos para asegurarse de que los experimentos de Müller no pudieran continuar. Justo cuando pensaban que tenían todo bajo control, un grupo de soldados nazis irrumpió en la sala. En la confusión, Jakub fue separado de su equipo y se encontró cara a cara con Müller una vez más. No puedes detener lo inevitable, dijo Müller, revelando un dispositivo que emitía una luz cegadora. Jakub sintió un dolor intenso y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de figuras encapuchadas que hablaban en un idioma extraño. Jakub pronto se dio cuenta de que había sido transportado a una instalación secreta, donde los experimentos de Müller habían avanzado mucho más de lo que imaginaba. Los encapuchados resultaron ser científicos que trabajaban para Müller, perfeccionando el suero para crear un ejército invencible. Sin embargo, Jakub descubrió que el suero tenía un efecto secundario fatal: aquellos que lo recibían eventualmente perdían la cordura y se volvían incontrolables. Con esta información, Jakub logró escapar y regresar al gueto, donde compartió sus hallazgos con la resistencia. La resistencia decidió que debían actuar rápidamente para detener a Müller y sus científicos. Jakub y su equipo planearon un ataque coordinado contra la instalación secreta. Utilizando la información que Jakub había recopilado, lograron infiltrarse en la instalación y sabotear los experimentos. Colocaron explosivos en los laboratorios y liberaron a los prisioneros que habían sido sometidos a los experimentos. El enfrentamiento final fue brutal.
Los soldados nazis defendieron ferozmente la instalación, pero la resistencia estaba decidida a detener los experimentos a toda costa. Jakub se enfrentó a Müller en un combate cuerpo a cuerpo. «No puedes detener el progreso», gritó Müller mientras intentaba inyectar a Jakub con el suero. Pero Jakub logró desarmarlo y destruir el suero. Con un último esfuerzo, activó los explosivos y escapó de la instalación justo antes de que explotara. El informe final de Jakub detallaba los horrores del proyecto Umbra y la valentía de la resistencia. Aunque muchos sacrificaron sus vidas, lograron destruir el laboratorio y detener los experimentos de Müller. Sin embargo, el informe también advertía que algunos documentos y muestras del suero habían desaparecido, sugiriendo que los nazis podrían intentar continuar sus experimentos en otro lugar. La historia de Jakub Kowalski y el laboratorio clandestino nazi se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los oscuros secretos que la guerra puede ocultar. El informe fue enviado a los aliados, quienes utilizaron la información para desmantelar otras instalaciones similares en Europa. La valentía de Jakub y su equipo fue reconocida, y sus acciones inspiraron a otros a unirse a la resistencia. Sin embargo, Jakub nunca olvidó los horrores que había presenciado. Sabía que la lucha contra la oscuridad no había terminado, y que debía seguir luchando para asegurar un futuro libre de los horrores de la guerra. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.